El doctor Héctor Ramírez tiene su conferencia sobre las colecciones regionales de historia natural y su aporte al conocimiento de un país megadiverso, el caso de la colección de mamíferos de la Universidad de Caldas, Colombia. Y bueno, él es biólogo, magíster y doctor en ciencias, cuenta con experiencia en el trabajo con mamíferos, principalmente de Colombia. Actualmente es profesor y curador de la colección de mamíferos de la Universidad de Caldas, donde realiza investigación sobre la evolución y diversidad de este grupo zoológico. Adelante, doctor Héctor Ramírez. Buenos días nuevamente. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Listo, muchas gracias. Primero que todo, súper contento de ser parte de esta jornada que comparte información muy importante sobre las colecciones biológicas en diferentes partes de nuestro continente. Yo les vengo a hablar un caso particular de una colección regional, ¿sí? A diferencia de las colecciones nacionales, como vimos en la presentación previa, las colecciones regionales no tienen tanta visibilización en muchos casos. Entonces, agradezco mucho que nos hayan hecho la invitación a contar un poco la historia de lo que hacemos. El título de esta presentación es Las colecciones regionales de historia natural y su aporte al conocimiento de un país megadiverso. El caso de la colección de mamíferos de la Universidad de Caldas, Colombia. Entonces, a manera de introducción, la temática que quiero abordar en esta charla es primero hablar un poquito de la historia de las colecciones biológicas en el país, sobre todo las que tienen mamíferos, albergan mamíferos. Lo segundo es contar un poquito la historia del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas, que además de ser un contenedor de colecciones biológicas, pues sirve como museo regional. Enfocarnos más luego en lo que es la colección de mamíferos como tal, hablar un poco de la preservación de especímenes, muy brevemente sobre los protocolos que fueron ya extensamente explicados para la colección de peces en la charla previa, pero pues son muy similares en muchos aspectos, y los aportes que tenemos desde la colección, desde nuestra colección al conocimiento de los mamíferos de la región y del país. Entonces, para empezar, hablarles un poquito, quiero contarles sobre la historia de las colecciones biológicas en Colombia. Colombia es un país, por definición, megadiverso. Entonces, tiene diferentes regiones naturales o ecorregiones dependiendo de las aproximaciones biogeográficas que queremos seguir, pero básicamente está dividido en 5 regiones grandes, regiones naturales que son las del Chocó biogeográfico, la región del Caribe del país, los Andes con sus 3 ramificaciones y los valles interandinos, la región de la Orinoquía, donde están las sabanas prácticamente compartidas con Venezuela, el oriente de Colombia, y la región de la Amazonía. Estas regiones como tal, a grosso modo, también tienen ciertas subregiones. Por ejemplo, los piedemontes andinos amazónicos, las serranías aisladas que podemos ver en el norte de Colombia, en la región Caribe, como la Sierra Nevada de Santa Marta, algunos bloques montañosos también aislados en la región amazónica. Y toda esta estructura, todos estos cambios hacen que Colombia sea un punto clave para el estudio de la biodiversidad, tanto de grupos zoológicos como de grupos botánicos. Entonces no es un secreto y está bien conocido que, por ejemplo, Colombia ocupa un lugar muy importante en términos de diversidad de aves, en términos de diversidad de peces dulceacuícolas, de otros invertebrados, mariposas, y bueno, en fin. Para el caso en particular de mamíferos, Colombia también es muy diverso y ocupa prácticamente el 6º lugar a nivel mundial en riqueza de especies, con 543 especies documentadas. Y esto es gracias también a las diferentes regiones que, que aparecen o que conforman o que se conforman en la región andina. ¿Sí? Los Andes son muy particulares porque los ecosistemas de alta montaña, los ecosistemas de páramo que podemos observar en las imágenes acá en la parte alta, nos sirven mucho como refugios y como centros de diversificación de especies. Entonces vamos a encontrar muchas especies de pequeños mamíferos aisladas y endémicas de estas formaciones vegetales. Entrando un poquito en detalle sobre lo que es la colecta científica en el país, los primeros registros de animales, y en este caso de mamíferos para Colombia, fueron realizados por Linneo
quien en 1758 utilizó algunos especímenes o registros de Colombia para describir 3 especies de primates. Otros, o sea, básicamente desde, desde las épocas de Linneo y cuando empezamos con esta taxonomía binominal, tenemos documentados información de mamíferos del país. Posteriormente hubo grandes naturalistas que visitaron Colombia, visitaron Ecuador, bueno, visitaron varias partes de la región neotropical. Por ejemplo, Alexander von Humboldt, el cual también describió algunas nuevas especies que están compartidas en Colombia, Venezuela o Colombia, Ecuador. Y vemos que este conocimiento empezó a crecer. Muchos especímenes aparecieron, fueron a colecciones principalmente de Europa, de intercambio para estudio, para documentar la diversidad, y con esto empezamos a construir el conocimiento de mamíferos del país. De manera más sistemática, varios investigadores aislados vinieron principalmente de colecciones europeas, pero posteriormente de colecciones norteamericanas, en búsqueda de aves. Y paralelo a las colectas que hacían de aves, realizaban inventarios casuales de mamíferos, y con estos registros casuales se conformaron las primeras listas de mamíferos para el país. Para 1916, Joseph Allen había publicado este trabajo en el cual documentaba 184 taxa de mamíferos de Colombia. Lo refiero a taxa porque en ese tiempo empezaron a aparecer, habían muchas subespecies que eh, las consideraban como entidades biológicas diferentes, muchas fueron juntadas con otras se separaron y se separaron como especies plenas, y está este proceso de revisión que todavía continúa y para lo cual se utilizan mucho estas colecciones que se realizaron entre 1904 y 1912 aproximadamente. Entonces, con esta conformación, empezamos a ver que las colecciones biológicas en el país empezaron a florecer principalmente fuera del país, ¿sí? Pero posteriormente empezamos a ver cómo este conocimiento empezó a desarrollarse desde el país mismo y albergarse dentro de colecciones nacionales. Entre ellas, la colección más antigua de la que tenemos conocimiento que está en Colombia es la del Museo La Salle. Los hermanos lasallistas vinieron a Colombia, eh, principalmente muchos investigadores de Francia, y realizaron colectas importantes en diferentes sitios donde tenían sus sedes. Y la colección más grande quedó centralizada en Bogotá, que es el Museo La Salle, que fue fundado en 1910. Es un museo de carácter histórico, alberga los especímenes de mamíferos más antiguos que conocemos en el país. Son 2 murciélaguitos eh, que fueron colectados alrededor de 1904. Y desde ahí empezó a hacerse un intercambio constante. Los que trabajaban en el Museo de la Salle tenían comunicación permanente con investigadores en Estados Unidos y había un intercambio de especímenes. Posteriormente empezaron a generarse otro tipo de colecciones biológicas ya asociados a instituciones educativas, en este caso la Universidad del Cauca, que para 1936 empezó con su Museo de Historia Natural y albergaba colecciones también. Y en 1936, paralelamente, se fundó el Instituto de Ciencias Naturales. ¿Sí? Hubieron grandes investigadores y grandes mentes pensando en cómo podíamos documentar la diversidad biológica de Colombia y mantener esos especímenes acá. Entonces, estas son básicamente las colecciones más antiguas que tenemos. Actualmente el Instituto de Ciencias Naturales es la colección más importante de mamíferos del país, con alrededor de 28.000 especímenes preservados. La colección del Museo de Historia Natural y de la Universidad del Cauca y la del Museo La Salle sufrieron algunos percances. En el Bogotazo en 1948-49, no recuerdo en el año, se me escapa en este momento, hubo un incendio, hubo una manifestación social y un incendio que afectó las colecciones, pero aparentemente muchos de los especímenes de mamíferos no se afectaron, más y otro tipo de especímenes. La colección de Historia Natural de la Universidad del Cauca sufrió una afectación por el terremoto que ocurrió en la ciudad en 1983, que destruyó las instalaciones y afectó demasiado las colecciones, pero muchas de ellas fueron rescatadas y se han generado nuevas colecciones por parte de los investigadores locales que han ayudado a fortalecerla nuevamente y alrededor cuenta con 2.500 especímenes. Pero el enfoque, lo que les quería hablar yo en este caso, es de la colección de Historia Natural de la Universidad de Caldas, es a la cual me encuentro vinculado.
Caldas está ubicado, es un departamento uno de los 32 departamentos que tiene Colombia, que son las unidades políticas que tenemos en el país, y está ubicado en la parte central de Colombia, básicamente abarcando parte de lo que es la cordillera central, principalmente en la región andina, un pedacito pequeño de la cordillera occidental y parte del valle del río Magdalena, que es uno de los principales ríos trasandinos que atraviesa el país de sur a norte. ¿Sí? Entonces, en esta ubicación eh, tiene ecosistemas claves, como son los bosques secos del valle del río Magdalena, algunos bosques secos de la cuenca del río Cauca, que es otro de los ríos grandes interandinos que cuenta con el país. Tiene gran extensión en la cordillera central, como ustedes pueden ver en la imagen abajo en la pantalla, con un parque muy grande que es el Parque Nacional Natural Los Nevados, que cuenta con unos glaciares todavía permanentes, y también cuenta con un pedacito de los bosques de las selvas del río Cauca en la cordillera occidental, sí, un fragmento pequeño. Entonces tenemos elevaciones que comprenden desde los 200 metros en las zonas más bajas de la cuenca del río Magdalena hasta pasados los 5.000 metros. Y en esta región prácticamente tenemos un laboratorio de diversidad. Es una zona bastante interesante. Es muy famosa para los ornitólogos porque los avistadores de aves también, que vienen mucho a visitarla porque hay un montón de endemismos. Y para los mamíferos sucede algo también muy semejante. Hay muchas especies restringidas, una amplia diversidad. El terreno es bastante montañoso, entonces esto propicia mucho también que aún se preserve bastante la biota local. Entonces, la colección de la Universidad de Caldas, el Museo de Historia Natural, no es tan antigua, fue creada en 1975, principalmente como, como un sitio de divulgación mediante la preparación de especímenes de exhibición. Entonces, prácticamente se creó con 200 especímenes de aves montados en taxidermia, que todavía se preservan, muchos de ellos, y hacen parte de la colección actual. Eh, el nombre pues, del departamento y de la colección y de la universidad es en honor al sabio Caldas, que es uno de los primeros científicos que tuvo Colombia. Y actualmente el museo está dentro de lo que se llama el Centro de Museos, que es un bloque en el cual está el Museo de Historia Natural más los museos de arqueología. ¿Sí? Entonces, el patrimonio arqueológico y además hay algunas colecciones fósiles que las maneja el Departamento de Geología. Entonces, dentro de este museo eh, está incrustada las colecciones de historia natural y dentro de ella la colección de mamíferos. Entonces, la colección de mamíferos hace parte de la colección de vertebrados, que junto con la colección de invertebrados conforman la colección número 86, que es nuestro registro que tenemos en la actualidad ante el Sistema Nacional el Registro Nacional de Colecciones Biológicas. Y obviamente desde 1975, cuando empezaron a juntarse estos primeros especímenes, como les decía, manera más de exhibición, se empezó a utilizar algunos de ellos para el desarrollo de investigaciones biológicas en el campo, en diferentes campos de la biología. Entonces, la estructuración del Museo de Historia Nacional, del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas, es primero tenemos unas salas de exhibición, las cuales están organizadas para representar diferentes ecosistemas del país. Entonces, si ustedes llegan, pueden observar, estas son imágenes de las colecciones. Hay algunos especímenes para denotar que pueden encontrarse en las sabanas de la Orinoquía, que pueden encontrarse en los bosques altoandinos, que pueden encontrarse en selvas lluviosas. Entonces, la primera parte es la sección de exhibición. No es muy grande, es pequeña en realidad, pero es bastante utilizada para desarrollos pedagógicos, principalmente por instituciones de educación primaria y secundaria, quienes van a desarrollar actividades. Por lo general siempre hay una pieza del mes, una pieza destacada que es puesta en un lugar especial para que la gente vaya, y el acceso a las colecciones es gratuito, ¿sí? A las colecciones de exhibición. No tiene ningún costo y es muy usado por personas de formación de educación primaria y secundaria y cualquier visitante en general. Paralelo a las colecciones de exhibición, también contamos pues con las colecciones de historia natural. En el caso de que a mí me atiene, está la colección de vertebrados, que cuenta con especímenes de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces. Pero también está la colección de invertebrados. Hay unas colecciones muy llamativas de mariposas,
y de otros escarabajos y otros grupos de invertebrados que han sido también muy utilizados en publicaciones biológicas. Entonces, a partir de las colecciones de invertebrados y vertebrados, y como es un museo y una colección asociada a una universidad, se apoyan los procesos de investigación y de estudio que desarrollamos en la Universidad de Caldas y otras universidades que están en la región del eje cafetero, que es donde se encuentra la ciudad. Entonces, como les comentaba, la colección de vertebrados, la parte de exhibición, tenemos principalmente exhibidos algunas aves y algunos mamíferos, eh, y, y algunos, bueno, algunos reptiles también, pero en menor escala. Pero las colecciones de referencia sí tienen todos estos grupos representados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos en menor escala. ¿Sí? La colección más grande dentro de las subcolecciones de vertebrados es la colección de mamíferos, que ahorita entraremos en detalles. La colección de peces es muy pequeñita y solo contiene algunos lotes, principalmente de la región andina. Para anfibios y reptiles pasa algo similar. Y a veces la colección, que por el manejo histórico que se llevaba, y porque hay muchos especímenes que primero fueron utilizados para exhibición y posteriormente fueron vinculados a la colección de estudio, tiene un manejo diferente. Sin embargo, la información de todas las colecciones, excepto aves, se puede acceder libremente en la red, y pues si se trata de actualizar semestralmente, de acuerdo a los sistemas y a los estándares nacionales. Entonces, lo que hemos querido hacer con cada una de estas colecciones, y después ya me enfocan en mamíferos, es evaluar el estado de las colecciones de vertebrados en principio. Yo me vinculé a la institución en el 2017, pero a las colecciones en el 2019, entonces empezamos a ver en qué estado estaban cada uno de los especímenes y cada una de las colecciones como tal. Después empezar a evaluar los productos derivados de la colección de vertebrados completo para ver cuál es el aporte que nosotros estamos generando desde la región al conocimiento de la diversidad nacional. Y también pues revisamos la cantidad y la calidad de la información que tenemos de los especímenes. ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, mucha de esta información, como ya lo habían dicho en clases en la charla previa, puede aplicarse para diferentes estudios. Entonces, por ejemplo, algunos especímenes que carezcan de información geográfica quizás no sirvan para estudios de distribución o de biogeografía como tal, pero pueden ser utilizados para otro tipo de comparaciones, ya sean anatómicas, ya sean por la presencia de relaciones, por ejemplo, ectoparásitos o para obtener muestras genéticas, en fin. Entonces, nuestra idea siempre fue empezar a hacer un rescate de información, valorar la información que tenemos y fortalecer la parte de las colecciones como tal. Y ya entrando en el caso particular de la colección de mamíferos, cuando se empezaron a hacer estos análisis en el 2018, contaba con alrededor de 2.050 especímenes. Para el 2020 ya teníamos 3.330 especímenes y en la actualidad estamos pasando los 3.500. Producto de la organización de algunos especímenes que estaban flotando, que no habían sido catalogados, pero ya estaban depositados en la colección, o de la consecución de especímenes adicionales en salidas de campo de los estudios de biología principalmente, o por donaciones que tenemos de acuerdo con las corporaciones autónomas regionales, que son las que están a cargo de los patrimonios biológicos del departamento. Entonces, con esta información, estos primeros análisis se desarrollaron de manera sistemática, por decirlo así, tratando de evaluar los índices de salud de la colección. Para los que no estén familiarizados, hay unos índices propuestos en los cuales uno categoriza un espécimen de acuerdo a su condición y de acuerdo a los datos que tiene, y con eso uno puede decir principalmente, bueno, la colección en conjunto como tal tiene un valor, un porcentaje y una representación de tanto por ciento, lo que nos indica que la colección o está en un estado óptimo o está subóptimo o requiere mejoras. Cuando se hizo la primera evaluación con 1.500 especímenes de mamíferos, encontramos que la colección estaba bien a pesar de todo, con un valor del 74%, pero se requería mejorar, requería de muchos esfuerzos para que lleguemos a un estado mejor. Nosotros somos conscientes de que las colecciones son dinámicas y por lo general hay un cierto nivel de entropía dentro de las mismas. Sin embargo, para evitar que esa entropía se vuelva caos, tenemos que llevar protocolos claros y un manejo adecuado de las colecciones.
que desde la parte regional a veces es un poco más complejo, pero siempre hay que intentar llegar y hacerlo de la mejor manera. Entonces, en un análisis, en una primera evaluación con 1500 especímenes, vemos que tenemos unos valores óptimos y estandarizamos y guiamos como definimos las pautas de cómo íbamos a continuar haciendo crecer la colección, en qué nos íbamos a enfocar y cómo íbamos a mejorar. Entonces, la colección de mamíferos, el principal problema que tenemos en este momento es despacio porque estamos ajustando y consiguiendo organizadores adicionales para aumentar la capacidad de almacenamiento de la colección y tenerla de una mejor manera. Pero la colección de mamíferos está dividida en dos secciones principales. Una es la colección en seco, donde guardamos pieles, donde guardamos esqueletos, que básicamente se adquieren o que ya hacían parte de la colección. En esta colección también albergamos huellas que se han obtenido en yeso en algunos casos. Y aunque no es el caso particular para los mamíferos, pero sí para otros grupos como las aves, también tenemos huevos o nidos que documentan información adicional de los especímenes. La colección en seco, la preparación depende del estado en el que nos llegue el espécimen, ¿sí? También depende mucho de la calidad de la piel y del tamaño. Entonces, de eso vamos definiendo cuál va a ser la preparación y cómo va a ser organizado. Porque pieles muy grandes obviamente necesitan ser plegadas para que no ocupen mucho espacio. Pieles muy pequeñitas, en el caso que vemos aquí es una ala abierta, pero nosotros preferimos siempre hacer con alas plegadas para no ocupar tanto espacio y optimizar la parte de la colección. E intentamos llevar un etiquetado estándar, básicamente, para unificar todo el manejo de la colección. Las etiquetas históricas, como ustedes saben, hay algunos especímenes que tienen más de 50 años en la colección. Estas no se han modificado, se mantienen, pero hemos tenido que reasignar etiquetas nuevas que se mantienen, que se agregan y se anexan a las etiquetas originales. No podemos reemplazarlas porque podríamos perder información valiosa de los especímenes. Entonces, la primera sección, la más grande de toda la colección de mamíferos, es la sección en seco. Aquí, como les decía, están los cráneos, los esqueletos. Hemos hecho mucho énfasis en la consecución de esqueletos, de mantener, porque por lo general se descartaban las carcasas de los especímenes históricamente y tenemos una deficiencia en este tipo de conocimiento. Nosotros ya tenemos alrededor de 1000 esqueletos de diferentes especies de mamíferos que se pueden utilizar para diferentes estudios adicionales. La colección en líquido, paralelamente, no es tan grande. Esta es como prácticamente una imagen general de la organización. Lo que hacemos cuando vamos a campo es tratar de sacar series y preparar algunos de los individuos de una especie en particular en piel y otros en seco para poder tener pues mayor capacidad de analizar características morfológicas que se puedan perder en el proceso de extracción de una piel, por ejemplo. Pero en la colección del líquido también guardamos los cuerpos completos de los especímenes de los cuales se sacan las pieles. Entonces, si se requiere hacer un estudio adicional, ahí están las carcasas guardadas, los cuerpos completos guardados. Entonces, con esto intentamos ver si a un futuro, si alguien requiere obtener un esqueleto adicional que no tengamos de alguna especie, lo podemos sacar de la colección en líquido de las carcasas y procesarlo para tenerlo para futuros análisis. Entonces, la colección en líquido crece rápido a veces porque en muchos casos, y como les contaré posteriormente, nosotros nos apoyamos mucho con algo que hemos denominado, pues no nosotros, ya está el término, como ciencia colaborativa o ciencia ciudadana, en la cual la gente nos dice, encontré un animal muerto, lo deposité en alcohol, nos lo llevan y nosotros terminamos el proceso de fijación y de procesamiento y se anexa a la colección. Pero antes de que un espécimen entre a una colección, bueno, aquí me adelanto un poquito. La colección al momento solo cuenta con un holotipo y 4 paratipos de una especie de murciélago que fue descrita este año, precisamente hace como un mes salió la publicación, es la especie de murciélago más reciente escrita para el país y son la primera serie tipo que tenemos como tal.
hemos intentado seguir todos los estándares internacionales para marcar con rojo el espécimen, el holotipo, y la definición también de marcado con azul de los paratipos, que es el estándar que vamos a llegar, porque consideramos que vamos a crecer mucho y que vamos a agregar más especímenes tipo a la colección. Como solo tenemos estos están en una caja aislada simplemente y hacen parte dentro de la colección, pero todavía no tenemos un campo separado solo para especímenes tipo, por lo mismo que les digo, debido a que tenemos muy pocos. Sin embargo, consideramos que el albergar estos especímenes tipo en una colección regional también invita a que otros investigadores lleguen a hacer uso de estas colecciones. Y eso es una ganancia, sobre todo en las colecciones universitarias, porque hay muchos estudiantes que pueden beneficiarse de la visita de un académico nacional o internacional. Ya dentro de la preparación, y una vez hemos definido si vamos a preservar un espécimen en seco o en líquido, hay otros factores que hay que tener en cuenta que siempre estamos analizando. Y por ejemplo, algunos investigadores le llaman el fenotipo extendido, y es básicamente toda esta información asociada que carga un animalito como tal. Por ejemplo, aquí podemos ver los viales de los ectoparásitos. Entonces nosotros primero hacemos un barrido, peinamos al individuo, le retiramos garrapatas, pulgas, piojos, ácaros, y estos se preservan y se catalogan como parte de la colección de ectoparásitos de los vertebrados que tenemos en el Museo de Historia Natural. No están en la colección entomológica, sino que están dentro de la colección de vertebrados como algo asociado. Paralelamente, también hacemos análisis de contenidos estomacales. A veces extraemos completamente todo el sistema digestivo y vemos sobre todo para carnívoros de qué se están alimentando. Y esto nos da un montón de información con respecto a la historia natural de muchos de estos grupos. Como Colombia es un país tan rico en especies, la diversidad biológica del país es innegable, a veces la información sobre historia natural, interacciones ecológicas y aspectos básicos de la vida de estos animalitos está pobremente documentada. O uno cuenta información para otros países, por ejemplo Brasil o México, pero no tenemos información para Colombia. Entonces es muy valioso que nosotros también empecemos a almacenar y a organizar ese tipo de datos. Ya una vez todo está organizado, cuando se decide también la preparación, posteriormente se toman las muestras de tejidos, que pueden ser hígado, corazón o riñón o músculo, dependiendo de la situación del espécimen, y estos se albergan y se catalogan como parte de la colección de tejidos que están congelados. Los almacenamos en alcohol absoluto y después congelamos estos tejidos. Y con esto pues también tenemos un montón de herramientas para utilizarlas para estudios adicionales. Entonces, cuando empiece a hablarles un poquito más adelante del tipo de estudios que generamos desde la colección, les mostraré algunos ejemplos sencillos. Entonces, básicamente esto es una imagen de preparaciones. Estos no son especímenes de nuestra colección, pero es básicamente diferentes preparaciones que hay en museos del mundo. Entonces están las pieles o fragmentos de esqueletos. En este caso podemos ver debajo del chucur unos huesitos penianos que son el báculo, y estos también nos pueden dar información. Y vemos un cráneo y vemos esqueletos completos. Entonces, en el caso, y también me adelantándome un poquito, en el caso de que tenemos que evaluar el estado de un espécimen cuando llega a nuestras manos, decidimos también cómo va a ir preparado. Porque, por ejemplo, si está en un alto grado de descomposición, lo que vamos a priorizar es la obtención del esqueleto, que igual nos sirve, ¿sí? Entonces, con eso decidimos y con eso encaminamos la preservación del espécimen, pero también tenemos en cuenta mucho, digamos, la rareza del espécimen, si es un animal que es común o que no es común, ¿sí? Si es una especie que esté amenazada o no, porque muchas veces productos de encuentros ocasionales, a veces se encuentran muertos animales que no se recolectan en actividades de campo. Entonces todo eso también lo valoramos antes de definir cuál va a ser el grado de preparación o el tipo de preparación que vamos a realizar. Pero siempre tratamos de obtener todas las medidas y seguir los protocolos estándar, ¿no? En este caso,
la toma de medidas que son universales, la longitud total, la longitud de la cola, la longitud de la oreja, la longitud de la pata, y facilitar toda la información o dejar los especímenes de una manera en los cuales se puedan rescatar este tipo de datos adicionales que se utilizan para estudios morfométricos o de diversa índole. Entonces, tratamos de seguir para ingresar a la colección de los especímenes solo tomamos las medidas básicas, pero ya dependiendo del tipo de espécimen que sea o el tipo de medidas, las podemos tomar para nuestros estudios o para colaborar a investigadores que a veces nos dicen, no puedo viajar hasta allá solo para revisar uno o dos especímenes, pues entonces me pueden facilitar esta información y con gusto lo hacemos. Entonces, esa es la primera parte de los protocolos, es la preparación, la definición de cómo se va a preparar, obviamente toda la información de ingresos, si es una donación, ¿sí? Porque nosotros necesitamos mostrar que los especímenes fueron obtenidos de manera legal, ¿sí? Entonces, si hay permisos de recolecta asociados, en qué marco de qué investigación fueron recolectados. Y con toda esta información, con todo esto, se va haciendo una hoja de vida, por así decirlo, de cada espécimen. Entonces, dentro de los protocolos también está la evaluación de los especímenes que están en mal estado. Nosotros, lo que hacemos, como tenemos algunos especímenes que son antiguos, es tratamos de controlar las condiciones ambientales del lugar del depósito con deshumificadores que siempre estén en una temperatura que esté como un 50% de humedad relativa, el espacio, ya que la ciudad donde tenemos las colecciones es bastante húmeda y llueve bastante. Está postrada en una zona montañosa, entonces la humedad es bastante alta. Y tratamos de aislar los esqueletos, como pueden ver, en contenedores plásticos, en muchos casos los cráneos, para evitar la presencia de hongos o de polillas que muchas veces afectan las colecciones. No hemos tenido casos catastróficos a la fecha, pero en el caso de que se detecte rápidamente algo de esto, se aísla el espécimen, se pasa por cuarentena, por limpieza mecánica en muchos casos, y después ya se decide si va a un proceso pasa por un deshidratador que tenemos para compensar y equilibrar la humedad de la ciudad, o decidimos qué hacer con él. En tal caso, la ventaja del trabajo con mamíferos es que los huesos responden muy bien a las condiciones climáticas, no se afectan mucho, entonces es muy fácil. Pero las pieles sí son algo más sensibles. Y el etiquetado, tratamos de tener un etiquetado simple para los cráneos, para los esqueletos como tal, como pueden observar, pero hacemos unas etiquetas largas tipo piel, tipo estándar, en el cual se documenta toda la información de la piel, por ejemplo, la longitud externa, la longitud de la cola, la longitud de las orejas, de la pata, para facilitar el acceso a la información. Sin embargo, pues tenemos toda la información también en catálogos físicos, ¿sí? Porque como es una colección que no crece tan rápido como las colecciones nacionales, nuestro crecimiento es de alrededor de 600 especímenes por año, 700 especímenes, entonces no es muy grande. Entonces manejamos un catálogo físico y el catálogo digital, que es el formato Darwin Core que utilizamos para integrarnos a los estándares nacionales, y tenemos Specify como base de datos. Entonces, estamos definiendo los protocolos de préstamo y recepción de especímenes, porque la colección al ser regional y al estar un tiempo, digamos, sin guardián, algunos especímenes fueron prestados, pero no hubo un control del préstamo, entonces muchos ya han regresado a nuestra colección y hay un par todavía que están embolatados, que estamos viendo cómo los podemos traer de vuelta o dónde están, pero no son muchos afortunadamente. Entonces estamos definiendo, por el momento, por pandemia y por todas las situaciones, no hemos tenido mucha actividad ni muchas solicitudes, pero es algo que tenemos en el fondo del armario para saber cómo vamos a proceder cuando nos lleguen este tipo de solicitudes. Y como les decía, esto es una colección regional, pero desde la región se construye país también. Entonces, si nos ponemos a ver los trabajos que se han generado desde la colección de mamíferos, los primeros aparecieron en el 2003, que fue una lista de mamíferos del departamento cuyo insumo principal
principal fue la colección de mamíferos del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas. Esta lista, que apareció en el 2003, es básicamente la segunda lista regional que se publicó en Colombia. Ese mismo año se publicó la lista de mamíferos del departamento de Antioquia, que es un departamento un poco más extenso y que tiene una de las ciudades principales del país, como es Medellín. Y desde entonces los investigadores que estaban en la colección generaron un montón de productos para mostrar la diversidad de mamíferos de las diferentes ecorregiones que cuenta el departamento de Caldas. Entonces hubo mucho énfasis en la parte del río Chinchiná, que es uno de los ríos principales que pasa por el departamento, que alimenta el río Cauca, pero también se realizaron trabajos para evaluar grupos particulares como los felinos, ¿sí? O para evaluar vacíos de información en esta unidad político-administrativa. Estos insumos han sido muy importantes, demasiado importantes, para posteriormente ver hacia dónde tenemos que proyectar las investigaciones a escala regional, en este caso Caldas. Posteriormente, como les decía, se hicimos la sistematización y los índices de salud de la colección, y todo esto nos ha llevado a generar diferentes investigaciones a diferentes escalas. Entonces, básicamente, hemos podido desarrollar estudios de lo que les decía, de historia natural, de interacciones ecológicas. En el primer caso podemos ver, por ejemplo, un estudio que se realizó sobre la dieta de puma en los nevados, en el parque, ahí súper cerca a Manizales. Entonces lo que hacían los investigadores es colectar las festes de los pumas, llevarlas al laboratorio, procesarlas y con los especímenes que tenemos asociados a la colección empezar a comparar. Y con esto se pudo construir, es básicamente como el tercer trabajo que hay de dieta de puma a escala nacional. Entonces estamos viendo que también desde la región estamos aportando al conocimiento nacional. Otros trabajos sencillos que han salido es, por ejemplo, un estudio de dieta de unos ítems de una serpiente que encontraron muerta, le sacaron, encontraron que tenía un ratón espinoso, comparamos con las colecciones, pudimos identificar, y con eso pues se hacen estos registros sencillos de historia natural que aportan al conocimiento de una especie en particular. Otro de los casos o de los estudios que hemos realizado ha sido aportar al conocimiento de amenazas para especies locales, en este caso, estos monos nocturnos del género Autus, que por lo general suelen en Caldas, como ustedes pueden ver el departamento, hay unos puntitos rojos en la imagen A, suelen afectarse por presiones humanas, como se electrocutan o son muertos por perros o alguna cosa de estas. Y lo que hemos hecho nosotros es colaborar a registrar estos eventos que han salido publicados como para llamar la atención y decir necesitamos encontrar alguna estrategia para mitigar estos problemas que afectan a las poblaciones nativas. Pero lo que hacemos nosotros también es rescatar esos especímenes y rescatar la información de ella. Entonces podemos ver cómo llegan en un estado prácticamente bastante dañado, pero tratamos de preservar lo mejor del espécimen, esqueleto, piel, y también sacar los datos asociados que nos pueden servir para otras investigaciones. Entonces, como vemos en este caso, producto de esta investigación, pudimos llegar a una investigación adicional. ¿Qué hicimos? Entonces, con los especímenes de Caldas, pudimos sacar información genética y compararla e incluir a esta especie dentro de una filogenia que no se había incluido. Y con estos datos mismos que vienen, como les digo, de un evento de electrocución, traemos el espécimen, lo preparamos, rescatamos la información, hacemos contribuimos más a otro tipo de estudios, ¿sí? Entonces, hemos podido empezar a divulgar esta información, a integrar tanto las problemáticas que afectan las especies, pero rescatar estos especímenes para futuras investigaciones. Lo mismo, esto es otra representación de estudios en el cual sacamos información, utilizamos diferentes fuentes y con ello actualizamos el conocimiento de una especie para el país. Entonces, desde la región empezamos a hacer aportes nacionales. Y esto, por ejemplo, es un estudio en el cual nosotros, como estamos siempre interactuando con las comunidades locales, ellos nos facilitan información, nos dicen, hey, miramos este animal, nos enviaron una foto, nosotros construimos con esto
hemos logrado generar información básica para muchas especies dentro de la región, que también tiene implicaciones a escala nacional. Y por ejemplo, en el caso de los atropellamientos, hemos estado rescatando muchísima información de eventos de atropellamiento. Alguien nos dice, encontramos un venado atropellado en tal vía, nosotros vamos, lo recogemos, analizamos la situación, vemos que podemos rescatar. En muchos casos solo hemos podido rescatar el cráneo, pero un cráneo de un espécimen de estos de largo tamaño es muy valioso porque no se colectan, no se hace campo porque pueden afectarse las densidades poblacionales de estas especies de gran tamaño, ¿no? Entonces, cada vez que se hacen salidas a campo, nunca se enfocan en la colecta de especímenes grandes, de mamíferos grandes. Entonces, a través de la ciencia colaborativa hemos podido aumentar la colección de mamíferos medianos y grandes, que en un principio nos van a servir muchísimo para, para aportar al conocimiento de los mamíferos del país. Entonces, especies súper carismáticas como los olinguitos, que las describieron de Ecuador en el 2012. Nosotros, el único registro que tenemos para Caldas es un espécimen que encontraron ahogado en una boca toma. Y nos contactaron, lo recibimos, lo preparamos y con eso tenemos el único espécimen de ese lado que llena un espacio de información gigante. Entonces, no solo nos fortalecemos de los esfuerzos de campo nuestros, sino que también nos apoyamos mucho en el conocimiento local y hemos intentado generar redes de colaboración que a la vez beneficien las colecciones como tal, sobre todo para especies de mamíferos de tamaño mediano y grande. Con toda esta información, nosotros nos hemos articulado con los estándares nacionales. Entonces, en Colombia existe el Sistema de Información sobre Biodiversidad, en el cual uno puede publicar en el formato Darwin Core todos los registros individuales de cada espécimen que tenemos en la colección. Entonces nosotros ya nos hemos articulado, aquí aparecen 503 registros, que fue la primera vez que presentamos datos. Después volvimos a subir el segundo set de datos, porque no es solo subirlos, sino que los datos van para un proceso de curación que hace el Instituto Alexander von Humboldt, en el cual limpian, corrigen localidades, miran que no hay errores en la grafía, que, por ejemplo, si uno propuso una coordenada caiga dentro de la unidad municipal, corresponda con esa unidad municipal. Entonces, todo este tipo de curación de la información que realizan prácticamente en segundo filtro antes de ser publicados esos datos, se va realizando y actualmente tenemos prácticamente el 60% de la colección en línea y esperamos al fin de este año volver a subir lo que hemos generado en los últimos meses. Esta información, con esto hemos visto que la colección de mamíferos cuenta con alrededor del 40% de las especies de mamíferos que tiene Colombia, que no es algo descartable, bastante grande, teniendo en cuenta que Colombia es bastante biodiverso, y que nosotros tampoco tenemos la capacidad de albergar mamíferos marinos, ¿no? Que Colombia también es muy rico en especies de ballenas y de cachalotes, entonces el porcentaje de especímenes y de especies representadas en la colección de mamíferos del país es bastante alto. Otro mecanismo que adoptamos para que la colección se visualizara más y fuera aceptada y adoptada y conocida por muchas personas es generar un perfil de Google Scholar en el cual documentamos las publicaciones que han empleado especímenes de nuestra colección. Este es el perfil que ustedes pueden ver de la colección de mamíferos nuestra y lo estamos actualizando constantemente y ahí pueden ver cuál ha sido de los trabajos que han utilizado especímenes de la colección, cuál ha sido el más citado, quién lo publicó y con eso pues tenemos todos los datos. Y esto es muy bueno porque también nos ayuda a tener la información consolidada. Cada vez que un investigador va a revisar o va a usar la colección, pues les decimos, hey, cuando salga su publicación, lo típico que pasa en todas las colecciones, denos una copia del documento y nosotros integramos esta información acá. Y con esto, con estos datos, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, nosotros desde la colección hemos apoyado a la consolidación de esta información, hemos ayudado a la consolidación de áreas protegidas, hemos ayudado a cumplir con estos compromisos o retos, cualquier cosa que podamos rescatar de aquí para ver cuál es el aporte de la colección. No solo es almacenar especímenes, sino también generar un impacto que vaya más allá, ¿no? Que vaya al público en general, a la sociedad en general.
Desde la parte académica, nosotros apoyamos 3 semilleros de investigación como tal, desde la colección de mamíferos. Uno que es el semillero de investigación en primatología y conservación de los ecosistemas, otro que es el semillero de investigación en carnívoros y el semillero de investigación en mastozoología. Los semilleros son grupos de estudiantes que se unen, los cuales comparten experiencias para aprender, para fortalecer los procesos académicos. En este caso, los 3 semilleros que actualmente también tienen egresados, pues que han ido formando parte del proceso, colaboran con nosotros y ellos pueden aplicar algunas becas locales para gestionar recursos. Y nosotros desde el museo, desde la colección de mamíferos, les tenemos la puerta abierta para que si necesitan un apoyo como tal, o si necesitan alguna comparación, o necesitan depositar especímenes o cualquier eh, asesoría, se las brindamos sin ningún compromiso para que ellos puedan avanzar en su consolidación como investigadores a futuro. Y finalmente también estamos, gracias a las directivas del museo como tal, eh, mostrando a los públicos más generales lo que hacemos desde las colecciones, ¿sí? Entonces aquí podemos ver 2 registros de prensa, uno regional y otro nacional, en el cual dicen, bueno, esta investigación, estas son algunas imágenes de especímenes con los que contamos en las colecciones, y esto llama mucho la atención. Por ejemplo, estos murciélaguitos blancos del género Diclidurus, que es su coloración normal, nos pidieron la foto pues para mostrarle a la gente, romper los mitos, ver que los murciélagos también tienen muchas diferencias, muchos colores. Y la otra imagen es de una especie que se describió este año, de un murciélaguito, cuya localidad tipo es Manizales, la ciudad donde está la colección. Entonces, todo este impacto también sale del museo, ¿sí? Tenemos las colecciones, trabajamos para las colecciones, fortalecemos los procesos de educación, hacemos investigación y estamos intentando divulgar, generar como una apropiación del público en general de lo que sirven, lo que hacen las colecciones, para qué sirven y lo que nosotros estamos haciendo como colección. Entonces, básicamente, eso es un pequeño resumen. No puedo irme sin agradecer pues al Laboratorio de Historia Natural, que es el laboratorio que apoyo dentro de la universidad, dentro de mi institución, un grupo de investigación Gebiome, con el cual hemos gestionado muchos recursos para hacer investigación, sobre todo en lo que es el estudio de mamíferos, ectoparásitos y patógenos asociados, y con eso también apoyamos el fortalecimiento de colecciones a los semilleros de investigación y a todas las personas que siempre sacan su tiempo. Hay muchos estudiantes que son muy dedicados, no puedo mencionarlos a todos porque se me va acá todo el día, que siempre sin ningún interés van y apoyan las labores de las colecciones, solo por el gusto de aprender y el gusto de colaborar, ¿no? Y de que nosotros funcionemos como una colección. Entonces, muchas gracias. Esta es básicamente la pequeña presentación que les tenía para contarles cómo nosotros aportamos desde la región al conocimiento de un país biodiverso, y estoy dispuesto a las preguntas. Muchas gracias, doctor Héctor Ramírez. Sí, hay algunas preguntas tanto desde nuestro chat como también desde la página de Facebook. Si me regala un momentito ya para Muchas leerle. gracias. Uh-huh. Ya la primera es si tienen colecciones didácticas, cómo se maneja su acceso y cómo se determina qué especímenes van a esta colección. Eso fue un debate muy grande que tuvimos, y llegamos a la conclusión de que generar subcolecciones dentro de una colección nos podría complicar un poco la situación. Lo que hemos hecho es, por ejemplo, algunos especímenes que no tenían datos, ningún tipo de datos, anexarlos y catalogarlos dentro de la colección, y esos especímenes son los que sacamos para hacer prácticas, ¿sí? Entonces, es un trabajo que ojalá pueda finalizar este año, en el cual estamos colaborando para definir cuál es el valor de un espécimen y cómo proceder en la ausencia o presencia de cierto tipo de datos. Pero lo que nosotros como colección decidimos fue no tener una colección didáctica aparte, sino que esos especímenes formen parte de la colección principal, pero son los que se priorizan para actividades didácticas. Ya, la siguiente pregunta es cómo se realiza el depósito o almacenamiento en la colección de pieles y qué materiales se utilizan para el almacenamiento. Sí, el depósito es básicamente, una vez
si las pieles vienen preparadas, porque ya las prepararon en campo o en otro laboratorio, pasan por un proceso de cuarentena. Nosotros primero las deshidratamos un poco, las metemos a los hornos y las estamos monitoreando a ver si aparecen hongos o qué tipo de hay pues están malogradas o pueden afectar el resto de colección. Primero, después de eso, las metemos en bolsas plásticas y las metemos a la colección como tal, pero no las integramos a la colección, sino que las monitoreamos un tiempo. Vemos que no desarrollen pues, prácticamente hongos, que es lo que principalmente afecta a las pieles. Si no desarrollan hongos después de todo este tiempo y están bien, ya las juntamos con el resto de la colección. Últimamente nos ha tocado aislar un poco los especímenes de tamaño grande, envolverlos en plástico, básicamente, para evitar que les vayan a llegar polillas. Para los especímenes pequeños, ellos están en la piel dentro de unas cajitas de papel opalina, que es libre de ácido, y ahí se van depositando. Como tenemos algunos problemas de espacio, lo que hemos es conseguir cajitas de cierre no hermético, sino que sirvan solo de protección, pero que sean un poquito más rígidas, y ahí estamos colocando los especímenes adicionales, pero que ya quedan aislados para evitar también contacto con plagas. El proceso de depósito, prácticamente eso es desde la parte operativa. Lo demás es, yo soy el que estoy encargado de la recepción y le tomo las decisiones. Entonces, me contactan a mí, vienen, me entregan el permiso de colecta, me entregan la información asociada, se cataloga la información, se genera el código único, que es por cada espécimen, y con ese código único se genera un acta, un documento, un certificado de ingreso a las colecciones. Y con ese certificado pues se firma por el que entregó, porque nosotros, por quien nos entregó, quien recibió, se adjunta el permiso de recolecta y con eso ya queda la colección, las colectas legalizadas. Ese es básicamente el procedimiento. Ya, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué datos tiene el archivo de catalogación? El Nos archivo de comentaba que es como catalogación, una hoja de vida, nos comentaba algo así. sí, nosotros básicamente lo que guardamos es casi toda la información que llega asociada, pero la información que llega con los especímenes es la fecha de captura, llega pues, la identificación taxonómica, que muchas veces es preliminar, sobre todo para mamíferos pequeños, roedores principalmente. Tiene las localidades, tiene el tipo de preparación, cómo fue preparado, tiene el hábitat donde fue recolectado, tiene las medidas estándar, el colector y el número de colector. Esos son los campos más, las coordenadas y la elevación, obviamente. Son los campos como estándar que estamos manejando. Pero también recibimos copias de las libretas de campo. Hay muchos investigadores que son muy amables en eso. Comparten fotocopias de las notas de campo y esas se les coloca el número también del museo para que queden como referencia. Ya. Una última pregunta es sobre los agentes deteriorantes de la colección de mamíferos y qué procedimientos se emplean para su control, específicamente el caso de la polilla. La polilla ha sido el más grave que hemos nosotros tenido. Lo único que hemos podido hacer es aislar las pieles porque afortunadamente se enfocan en una sola piel y después empiezan a dispersarse. Entonces, todo el tiempo estamos monitoreando de que no lleguen polillas. Cuando en pandemia nos llegaron, que fue el caso grave que tuvimos que les he contado acá, no fue tan grave porque solo fueron 2 pieles afectadas que las aislamos. Primero congelamos las pieles, ¿sí? Una vez estuvieron congeladas y aisladas, pues obviamente las sacamos y empezamos a quitar las larvitas y todas las polillitas que tenían y después las metimos al horno para que se deshidrataran. Y una vez deshidratadas, ya aisladas nuevamente, las ingresamos a la colección. Entonces, el primer caso es estar muy pendiente. La ventaja que tenemos nosotros es que nuestros pisos y todas las paredes son blancas, entonces ver una polilla es muy fácil. Entonces, yo por lo general siempre estoy pendiente o los estudiantes van y miran que no haya nada de actividad inusual. Si algo se mueve, si algo vuela, es porque ya tenemos un problema. Entonces, una vez lo detectamos, empezamos a revisar dónde está el problema y lo aislamos. Y fumigar. Ahí sí, cuando ya se detecta, toca fumigar y sellar la colección por lo menos unos 15 días. Ya. ¿Con qué se fumiga? ¿Con qué fumigan usualmente? Sí, nosotros estábamos utilizando unas pastillitas que no recuerdo el nombre, pero que las utilizan para fumigar plagas de cultivos y de alimentos. Que es que uno pone una copita y pone la pastillita y ya se evapora, genera un gas y cava, pero no recuerdo el nombre en este momento.
pero es de las que utilizan para control agrícola, para evitar plagas en lo que nosotros nos comemos, en los granos que tienen almacenados. Ya, muchas gracias, doctor Héctor. Ujú, Deme un segundito, lo que pasa es que se me bloqueó un momento el compu, voy a ver si hay más preguntas. ujú. Ya, en el caso de que un espécimen sea de una colecta accidental, por ejemplo, un espécimen atropellado, ¿qué se hace? Nosotros tenemos, digamos, un medio protocolo porque la ventaja es que tenemos un proyecto registrado que es sobre atropellamientos en la región. Entonces, con eso podemos incluirlo dentro de los permisos que nosotros tenemos de nuestra colecta. Pero por lo general, si la colección no tiene un permiso, o en este caso la universidad es la que tiene el permiso de colecta, si no tiene, tocaría contactar a una institución que lo tenga, que lo pueda recibir. Lo que nosotros hacemos es recibimos el espécimen o nos dicen dónde están y nosotros lo vamos a recoger. Eh, lo llevamos, lo congelamos primero para evitar que haya cualquier cosa por ahí. Después lo sacamos y hacemos la preservación decidiendo de acuerdo al estado en el que esté. Si está muy pésimamente, ya muy malo, lo mejor es descartarlo, pero por lo general se pueden guardar muestras de tejidos para análisis genéticos, o si los esqueletos están buenos, se sacan los esqueletos completamente. En casos muy inusuales están las pieles completas y están prácticamente perfectos, entonces se pueden preservar. Lo que sí nos ha generado y que hemos empezado a recolectar es la información, sobre todo de lo que estaba alimentándose el espécimen en el momento en que fue atropellado. Y ya tenemos unos datos bastante interesantes. Por ejemplo, bueno, no solo con mamíferos, sino con serpientes. Hace poco encontramos una serpiente atropellada y le pasó precisamente por el estómago y tenía una rana, se había comido una ranita. Entonces ingresamos la ranita a la colección de anfibios y pudimos rescatar la serpiente completa. Y tuvimos ese dato de dieta que no se había reportado, lo que hemos podido revisar en literatura todavía no se ha documentado. Entonces, ese es el proceder. Prácticamente recibir, congelar, decidir cómo se va a preservar y preservarlo. Y pues obviamente tener en cuenta la parte legislativa del país, ¿no? Que no se convierta en un espécimen ilegal que no pueda utilizarse para investigación. Dale, muchas gracias. La siguiente pregunta es, de los ejemplares que están preservados en líquido y que pasaron para formol, ¿puede extraerse ADN? Puede, pero es bastante complejo. Nosotros no estamos fijando mamíferos en formol, los fijamos solo con alcohol. Eh, pero en el caso de que requiera fijarse un espécimen en formol para hacer estudios histológicos o de otra índole, es siempre importante preservar muestras en alcohol absoluto o en glutaraldehído o cualquier otro de estos preservantes que permitan hacer los análisis genéticos. Pero de especímenes formalizados se puede hacer, pero es demasiado costoso. Entonces ahí ya depende de lo que uno quiera hacer. Ya, Y a veces no funciona. Ujú. ya, ya la última pregunta es, ¿cómo es el proceso para obtener el esqueleto del espécimen a partir de las carcasas? Sí, nosotros lo que hacemos, primero sacamos la carcasa, se retira toda la parte, se descarda, sin ir a romper los huesos, se descarna, se quita la mayor parte de carne. Los deshidratamos en un horno de panadería que tenemos. Una vez deshidratados, se ponen a enfriar y cuando ya están fríos, los metemos a unos escarabajos, a unas colonias de dermestes que tenemos, que son unos coleópteros que limpian muy rápidamente. Las colonias nuestras de dermestes han sido muy agradecidas, afortunadamente, y no desaparecen, y les hemos adicionado especímenes, individuos para, para evitar la endogamia. Eh, y no requiere de mucho control, simplemente mantenerles una temperatura un poquito más elevada a la que nosotros tenemos en la ciudad. Y con eso prácticamente un esqueleto pequeño de un murciélago lo limpian en 3 días, 2 o 3 días. Esa es la técnica que nosotros utilizamos. Para esqueletos más grandes, sí hay que descarnar muy bien, o sea, hay que ayudarles a los dermestes. No se descarna, deshidrata y después ya la enfría el esqueleto y se los ponemos a los insectos. Y si ya no lo limpian, porque bueno, cuando han estado en alcohol se demoran un poquito más en limpiarlo,
pero a nosotros nos ha funcionado bien. Pero los casos que no funcionaron, lo que les hemos hecho es agregarles un poquito de grasita de cerdo para que los bichos lleguen, se sequen la grasa que hay y con eso ya llegan a comérselo. Ya, muchas gracias, doctor. Muy Ujú. amable por su conferencia, muy interesante.